Vamos a empezar el bloque A7. Tienen ya disponible en el aula virtual y está en el chat el documento de este bloque para que puedan ir siguiendo la clase. Vamos a hablar de pruebas de hipótesis. ¿Cuál es la idea de una hipótesis? La hipótesis es una idea o afirmación que yo creo verdadera. ¿Ya? Entonces, yo tengo una hipótesis, pero no estoy... Hipótesis, caramba. Hipótesis, ya. Yo tengo esta hipótesis, pero no estoy segura si es verdadera o falsa. Entonces, yo quiero verificarla. Con eso es lo que empiezo en este caso. Entonces, imaginen, por ejemplo, que que hay una habitación y yo quiero saber, esta es una habitación vista desde arriba. Entonces, que hay una habitación y yo quiero saber si es que hay alguien adentro o no. Pero no tengo la llave de la puerta y lo que yo logro hacer es solamente un huequito. Entonces, a ver, yo hago un huequito. Me están fallando las proyecciones. Qué horror. Ya. Si yo hago un huequito aquí, por todo lo que ustedes han aprendido de la física, yo lo que puedo ver es esta región de aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Uy. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, si es que yo hago ese huequito y yo veo, y yo tengo como hipótesis, si mi hipótesis es la habitación está vacía, ¿qué voy a decir yo? O sea, ¿tengo yo información suficiente para decir que esto es... mejor les creo, la habitación... Sí, pues está bien. Ya, entonces si mi hipótesis es que le voy a llamar H sub 0, hipótesis inicial o hipótesis nula, si es que mi hipótesis es la habitación es vacía, yo hice este huequito y no veo nada, entonces yo no estoy 100% segura que la habitación está vacía, porque puede ser que el huequito me muestre solo la parte que está vacía, que en realidad es el caso, pero puede ser, pero no tengo información suficiente para decir que la afirmación es falsa. Entonces, el cuadrado es toda la población, es toda la habitación. Yo estoy haciendo una prueba, una muestra, una evaluación pequeña de todo lo que tiene la población. Y lo que me doy cuenta es que con la muestra o la información que yo tengo que es parcial, que no es de toda la habitación, yo no puedo decir que la afirmación es verdadera. Parecería que sí, con la información que tengo, pero no puedo decir que es verdadera porque no estoy 100% segura de que lo que veo es toda la habitación. O sea, porque lo que veo es una parte de la habitación, entonces yo no veo qué está pasando en el resto de lugares, pero con lo que veo no es suficiente para que yo pueda decir, allá, la habitación, estoy 100% segura que la habitación está vacía o no estoy 100% segura que no haya algo más en otro lado, ¿ya? Cuando sucede eso, ya en pruebas, ya en cosas que vamos a hacer más adelante para que me vayan entendiendo un poco más, se pueden hacer dos cosas. Se pueden hacer pruebas más fuertes, es decir, ya no solo voy a ver, sino voy a escuchar, voy a hacer un hueco más grande, no sé, para ver un poco más tal vez, o si no, se hace otra muestra.
Entonces, si yo hago otra muestra, por ejemplo, hago un huequito aquí, entonces lo que yo voy a ver es esta región de acá. Ya esas rectas deberían ser paralelas. Imaginen que son paralelas para que mi proyección esté bien hecha. Ya. Entonces, yo hago otra muestra. ¿Y qué pasó? Oh, sorpresa, ha habido un monstruo ahí. Entonces, con esta segunda muestra, como yo veo algo ahí dentro, entonces yo estoy completamente segura de que esto es falso. Entonces, yo rechazo esta afirmación. ¿Por qué no? Porque mi muestra me permite decir que esto no se verifica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Les recomiendo que revisen el documento que está puesto en la página web, que es el que ha realizado la cátedra, para que tengan idea. Y también en ese documento están ejercicios resueltos del tema que vamos a ver en este bloque, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es exactamente eso de aquí. Entonces, vamos a manejarnos siempre con dos hipótesis. Solo que saque la foto más grande. ¿Ya? Entonces, la prueba de hipótesis va a tener o se va a realizar con respecto a un planteamiento específico que en principio se supone verdadero. Entonces, durante el curso, lo que vamos a hacer es trabajar con pruebas de hipótesis referentes a parámetros de la población. Sin embargo, bueno, nos vamos a limitar a eso básicamente. Sin embargo, se pueden hacer pruebas de hipótesis de otras cosas. Y vamos a ver un par de ejemplos para que les vaya quedando claro cómo funciona. Entonces, ya. La primera es la hipótesis nula. También en otros libros o la pueden llamar hipótesis inicial. Entonces, todos son sinónimos de nombre. Siempre se representa como H sub 0. Eso sí, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hace referencia a un parámetro de estudio. Aquí le voy a agregar de la población. Entonces, siempre lo que estamos hablando es de la población. Toda la población es que vamos a hablar cuando estamos construyendo estas pruebas de hipótesis. Siempre hablamos de la población. Ahora, como estamos hablando de la población, entonces va a pasar lo que les estaba mostrando. No podemos nosotros hacer una muestra a toda la población. Entonces yo digo, usando el ejemplo de su amigo, mi hipótesis nula es que todos en el Ecuador pueden cantar. O mejor, que todos los politécnicos pueden cantar bien. Esa es mi hipótesis de toda mi población. Entonces, como yo no puedo hacer una prueba en el que todos canten, entonces lo que nos vamos a restringir es simplemente a una muestra, ¿ya? Y en base a la muestra es que nosotros vamos a querer decir o no cosas. En esa medida es que nosotros lo que vamos a poder hacer aquí es o rechazar la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula quiere decir que yo estoy 100% segura de que no se verifica. Y la otra opción es no rechazar. H sub 0. Y eso quiere decir que no tengo evidencia de que la afirmación sea falsa.
Ya, esa es la idea. Entonces, no tengo evidencia de que la afirmación sea falsa, pero tampoco estoy 100% segura de que sea verdadera. Podría ser que sí, pero no estoy 100% segura. Para trabajar entonces con las pruebas de hipótesis, se construye la hipótesis alternativa para entender en qué casos estamos. Entonces, la hipótesis alternativa plantea una propuesta que se opone a la hipótesis nula. Es la hipótesis completamente complementaria a la hipótesis nula. Entonces, plantea una propuesta que se supone opuesta y entonces puede hacerlo de varias maneras. Si es que la hipótesis nula me dice que supone que la media de la población es 30, no sé, siempre hago el ejemplo con 30, pero no sé por qué. Supongamos que la media de la población ecuatoriana es 70 kilogramos. La hipótesis alternativa sería que no son 70 kilogramos. No sé cuántos son, pero son diferentes. ¿Ya? Otra opción es que la hipótesis alternativa sea que la media de usuarios en el aula virtual es mayor a 100 estudiantes cada hora. Mayor igual. El igual siempre está en la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis alternativa sería que hay menos de 100 usuarios cada hora en el aula virtual de la POL. Otra, la hipótesis alternativa es que la media de tiempo que se usa internet, no sé, que se usa el celular en el Ecuador o dentro de los estudiantes de la poli es mayor a 2 horas por día. Y esto no está muy lejos de la realidad, lamentablemente. Si es que se dan cuenta que les está faltando tiempo para hacer las cosas, aquí. Imagínense, en su celular tiene la opción de identificar el uso de su celular. No uso el celular como ahorita para ver clases, si es que alguien está recibiendo clase por celular, sino Facebook, Instagram, WhatsApp, no sé ya más cosas, TikTok o no sé qué otras redes sociales haya. Entonces, el uso de estar viendo nada. Yo el otro día que estaba revisando mi uso también ya me asusté. Entonces, bueno, ya ahora ya me puse límites y alarmas para no pasarme de 1 hora al día, que de todas maneras es un montón. Si les falta tiempo para hacer cosas, aquí. Bueno, ya, la charla motivacional. Entonces, yo estoy asumiendo que el uso de tiempo de pantalla de celular en los estudiantes de la poli es mayor a 2 horas al día. Entonces la hipótesis alternativa sería el complemento. ¿Se entiende más o menos cómo la idea de la hipótesis nula y la alternativa o tiene alguien alguna pregunta? Ok. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos de esto de las pruebas de hipótesis. Dije, en Ajá. las pruebas también puede ir, por ejemplo, un intervalo cerrado. No. Son esas las opciones. Igual a un valor mayor o menor. No entre dos valores.
Profe, solo son esas tres opciones. ¿Sí? Mm, Entonces vamos a hacer el ejemplo 1. Con la habitación, empecemos con eso. ¿Ya? Entonces, con la habitación que teníamos. Entonces, la hipótesis H0 es que la habitación estaba vacía. H1, que la habitación estaba llena. Me parece que me olvidaba de decirles. Bueno, el H1 o la hipótesis alternativa es el complemento de la hipótesis nula y siempre se construye la hipótesis nula y luego la hipótesis alternativa. Entonces, hay una parte que sus compañeros del otro curso me decían, profe, pero yo pude haber llenado al revés, ¿ya? Entonces, el orden en el que se llena es siempre la hipótesis nula primero. Ahorita vamos a hacer 3 ejemplos de cosas que no son parámetros de la población, porque mi interés es que les quede claro lo que estamos haciendo, pero ya para sus pruebas y el resto de cosas que vamos a hacer, la hipótesis con la que vamos a trabajar, las hipótesis con las que vamos a trabajar siempre son de parámetros de la población, es decir, supongo que la media de la población es 30, supongo que la varianza de la población es 5, supongo que la proporción de la población es 20%. Entonces, ahí ya no hay tanta subjetividad, entonces es más fácil saber cómo manejarlos, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a usar estos ejemplos para hablar de los errores que puedo cometer, que son que los errores tienen que ver entonces con lo que estábamos viendo arriba, que efectivamente puede ser que yo tome una muestra que no me entrega información suficiente para llegar a una conclusión. Entonces, aquí vamos a poner la realidad, lo que de verdad pasa, y aquí vamos a poner el resultado de mi muestra. Entonces vamos a hacer un cuadradito. Ok, y vamos a hacer otro. ¿Ya? Ahí sí estoy mal. Perdón. Ok, ahí está perfecto. Y déjenme, voy a copiar esto un par de veces para no estar haciendo cada rato. Ya, perfecto. Entonces, manejémonos aquí. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de la habitación. Y entonces, ¿qué sucede? ¿O a qué conclusión voy a llegar yo? Si es que usando mi muestra, lo que yo tengo es la primera muestra que tengo era la que yo no veía el monstruo. Entonces aquí tengo mi hipótesis o la muestra, lo que me da es que no veo nada, a nadie. Entonces, aquí escribimos delante, no veo a nadie en la habitación.
Entonces, si es que no veo a nadie, ¿qué es lo que yo, cuál es la decisión que tengo que tomar si es que no veo a nada? ¿Voy a rechazar H sub 0 o no voy a rechazar? No rechazar. Ya, entonces lo que me dice mi muestra es que no rechace. Ya, eso es lo que me diría la muestra. Ahora, si es que yo con la muestra veo a alguien, ¿cuál sería la decisión que tengo que tomar? Rechazar H sub 0. Tengo que rechazar, ¿no es cierto? Ya. Ahora, el problema aquí es qué sucede si contrastamos esto con la realidad. Si la habitación estaba efectivamente vacía, si la habitación estaba vacía, la muestra me dice que no rechace y efectivamente la habitación estaba vacía, entonces esto está bien. Porque yo estoy diciendo, no estoy diciendo que la afirmación H sub 0 parece verdadera y es verdadera, entonces está bien. La otra cosa que puede pasar es que la habitación esté llena. Si la habitación está llena y alguien me dice, y la muestra me dice que hay alguien, y yo rechazo la hipótesis de que está llena, esto también está bien, porque la habitación tenía gente, así le pongámosle mejor así. Entonces aquí vamos a poner que la habitación no está vacía, hay alguien ahí, y entonces aquí la realidad sería que está vacía o que no está vacía, para que se entienda mejor lo del complemento, ¿ya? Entonces, si la habitación no está vacía, porque yo vi a alguien ahí, digo que no está vacía y la habitación efectivamente no está vacía, entonces estoy en casos correctos. Ahora, ¿qué sucede si es que la habitación está vacía, pero yo vi a alguien? Entonces, yo lo que voy a hacer es rechazar la hipótesis de que está vacía. Ya no, quedémonos hasta ahí. Este ejemplo no me ayudó para la otra parte. Allá. Entonces, bueno, este de acá es imposible. O sea, no puede ser que vea a alguien y esté vacío, ¿no? Entonces, bueno, este quedaría vacío. No es posible este. Y finalmente tengo este de aquí, que puede ser que yo no vea a alguien, llegue a la conclusión de que la habitación está vacía, cuando en realidad no está vacía, porque si hay alguien simplemente no lo vi, que sería el caso de la primera muestra. Entonces, este se llama el error tipo 2. Ya. Hagamos otro ejemplo, ¿de acuerdo? Hagamos el ejemplo de las pruebas rápidas. Entonces, la hipótesis nula sería que tiene COVID. Ah, no, la hipótesis es que no tiene COVID. Y la hipótesis alternativa es que tiene. Entonces, usted se hace pruebas rápidas y la prueba rápida le puede salir positiva o negativa. Entonces, si la prueba rápida le sale negativa, entonces va a decir que no tiene COVID, ¿no es cierto?
Ah, perdón. Estoy llenando mal nada más. ¿Ya? Entonces, si le sale negativo, quiere decir que no tiene COVID. Entonces, aquí no tiene COVID. Y aquí también no COVID. Si la prueba le sale positiva, usted va a decir que tiene COVID. Pero estas son pruebas rápidas. Entonces, las pruebas rápidas son como pruebas de embarazo. Entonces, ustedes, ojalá no hayan estado en estos muchachos bandidos, pero la idea de las pruebas de embarazo es que funcionan después de un periodo. Entonces, si tuvieron sexo sin protección o se le rompió el condón o cualquiera de las cosas que pueden pasar, y se hacen la prueba de embarazo al día siguiente, pues no sirve de nada porque no detecta. Entonces tienen que haber pasado 30 días para que la prueba pueda, 30 días, o sea, un ciclo completo o más para que una prueba de embarazo pueda detectar si efectivamente hay embarazo o no. Entonces, estas funcionan exactamente igual. Si es que la realidad es que no tiene COVID, vamos aquí con otro color. Si es que la realidad es que no tiene COVID y la prueba le salió estoy llenando al revés. Perdón, para propósitos de mi explicación le voy a dar la vuelta ya. Disculpe, es la que estaba pensando desde el principio, si es que el orden estaba bien. Ya, entonces aquí es que tiene. La prueba me dice que no tiene. Aquí me dice que tiene. Ah, ya es que le di toda la vuelta. Perdón, ya entendí. Lo que hice mal. Ya. Ok, y aquí no tiene. Listo. Entonces, ¿sí se entiende lo que estoy haciendo o no? Tal vez. Estoy escribiendo un poco feo también. ¿Sí se entiende? La verdad me confundí. Ya, entonces vamos a hacer otra vez, ¿ya? La hipótesis nula es que tiene COVID. Y la hipótesis alternativa es que no tiene, como está escrito ahí. ¿Ya? Entonces, hay dos posibles resultados que puede darme una prueba rápida. Entonces, el un resultado es que tengo COVID, el otro resultado es que no. Solo hay las dos opciones, ¿no es cierto? No hay tres opciones. Entonces, estamos representando con un más o con un menos. Si la prueba da positivo o negativo. Si la prueba da positivo, si una prueba rápida da positivo, ¿cuál va a ser su veredicto? ¿Qué es lo que ustedes van a decir? Que tiene COVID. Que tiene COVID. Es decir, tiene COVID. Es decir, lo que ustedes van a hacer es no rechazar, no a rechazar H sub 0. Toda esta fila no rechaza H sub 0 porque parece que es cierto, la prueba rápida, porque la prueba rápida se equivoca, exactamente lo que queremos ver ahorita, la prueba rápida me da que pueden tener COVID o da esa opción, sale positiva, entonces yo no rechazo la posibilidad de tener el virus, ¿de acuerdo? La otra opción es que la prueba salga negativa. El hecho de que la prueba salga negativa, ¿a qué conclusión les va a llevar? A rechazar la hipótesis nula. Exactamente, vamos a rechazar H sub 0 y vamos a concluir que no
que la persona no tiene COVID, ¿ya? Ahora, por supuesto, como les decía, estas pruebas tienen un error. Entonces, hay dos tipos de error que podemos tener al realizar una prueba de hipótesis. La primera opción es analicemos la realidad. Si es que de verdad tiene COVID y la prueba me dice que tiene COVID, esto está bien, estamos en el caso correcto y no hay ningún problema. Tiene COVID. La prueba dice que tiene COVID, entonces tiene COVID y estamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Puede pasar como igual la prueba tiene un nivel de vigencia, entonces si estuve expuesta a una persona que tenía el virus y me hice la prueba rápida al día siguiente, la prueba me va a decir que no tengo COVID a pesar de que ya tengo el virus. Entonces, este se llama el error de tipo 1. El error de tipo 1 es un falso negativo porque en realidad existe la enfermedad, pero la prueba me está diciendo que tengo un error. Entonces, esto sería el error de tipo 1. La otra opción es que no tenga el virus, la prueba me salió negativa, entonces todo está bien. ¿De acuerdo? No hay ningún inconveniente. Entonces, no tengo el virus, la prueba me salió negativa, está perfecto. Ahora, hay otro inconveniente. Puede ser que no tenga el virus y la prueba haya salido positiva. Entonces, aquí tengo el error de tipo 2, que implica que es un falso positivo porque no existe el virus, pero la prueba me está diciendo que sí existe. ¿Se entiende la tabla? Profe, entonces el error tipo 1 sería como el falso negativo y el error tipo 2 del falso positivo. Ajá. Gracias. Ya. Entonces, comentando un poco más esto, el error tipo 1 y el tipo 2 me indican cosas diferentes, ¿no es cierto? Y la gravedad de un error o la importancia de cada uno de los errores depende de lo que estemos haciendo. Entonces, por eso vamos a ver dos ejemplos más. Aquí, por ejemplo, el error de tipo 2, ¿qué implica? Si es que tengo una persona que no tiene el virus y al hacerse la prueba le sale positivo, como es una persona responsable, entonces, ¿cuál sería su proceder? La persona entonces se haría la prueba rápida y mientras obtiene el resultado, se quedaría en su casa, confinada a un espacio alejado del resto de personas de su casa si es que vive con alguien, no teniendo contacto con esas personas, todos en la casa usarían mascarilla y estarían lavando las manos constantemente. Esa sería la implicación de que una persona tuviera un falso positivo, ¿ya? Sería molestoso, no es la cosa más cómoda, pero no sería el fin del mundo, ¿no es cierto? Sería una incomodidad para esa persona. Ahora, ¿qué sucede si es que tengo un falso negativo? Es decir, si tengo un error tipo 1, es decir, si tengo una persona que está contagiada, pero obtiene un resultado negativo. Y para colmo es una persona irresponsable. Entonces, esta persona se hace el examen antes de irse a Cuenca a visitar a sus abuelitos, le sale negativo, entonces dice, qué chévere, me voy a visitar a mi familia, visita a todos los abuelos, a los primos, a los amigos, al barrio, hace fiesta, le da beso en la mejilla a todo el mundo, no se lava las manitos. ¿Qué creen que va a pasar? Lo que está pasando ahora. Chao, abuelitos, ¿no? Y podría sonar chiste, pero es anécdota. No, en realidad a mí sí me da, o sea, son las cosas que me dan muchísimo susto, como yo enfermar a alguien de mi familia y yo no ando saliendo para nada, pero o sea, yo vivo sola, entonces no visito mucho
no visito casi a nadie por eso, que no quisiera enfermar a nadie. Mi primo le contagió a la hija que está recién nacida, entonces, y en Cuenca pasó lo que les acabo de decir, que hubo el feriado, entonces fueron a visitar a los abuelitos y fallecieron muchos de ellos, no porque los abuelitos estuvieran saliendo, sino porque fueron los nietos a llevarles el virus. Entonces, con eso en mente, para este ejemplo particular, ¿ustedes dirían que el error tipo 1 es más grave que el tipo 2 o al revés? El tipo 1 es más grave. El tipo 1 es muchísimo más grave porque en este caso, como les cuento, el nivel de consecuencia sería mucho más grave. Si tenemos a las dos personas, digamos que las dos personas se comportaron exactamente igual, la una con el virus y la otra sin el virus, las consecuencias de la actuación de la persona con el virus es más terrible que el de la otra que no tiene el virus, ¿no? Entonces creo que se entiende bastante la diferencia entre el uno y el otro caso. ¿Alguna pregunta antes de hacer otro ejemplo? Ok. Profe, para llenar la tabla primero se llena con la hipótesis alternativa y luego la hipótesis nula. No, como quieran. O sea, se puede llenar como sea. Yo lleno así para no confundirme, pero vieron que me pasó. En realidad me equivoqué. Entonces, lo que tiene que pasar es, y es también cómo se llena. Como estamos llenando aquí, las cosas buenas están en la diagonal suplementaria y las cosas malas y los errores están en la diagonal principal. Pero si ustedes ven en otros libros, va a estar lo bueno, hagámoslo al revés, va a estar lo bueno aquí y lo malo acá. Entonces, solo es, o sea, lo importante es que tenga cuatro secciones. El orden no importa mucho. Llenémosle en el otro orden a ver si es que, sí, porque sí está un poco. Supongamos H sub 0, que una persona asesinó a alguien. Uy. Dame un minuto, perdón. No, no sé. Uy, qué horror. Ya. Ok. Asesino. ¿No? Y la hipótesis alternativa es que no es un asesino. Entonces, imagínense que ustedes que son en un tribunal y están por decidir si una persona asesinó a otra o no. ¿Ya? Entonces, digamos que se hizo la prueba y salió, salió positiva. Es decir, que tengo pruebas suficientes para decir que la persona es culpable. ¿Ya? Entonces tengo todas las pruebas, las evidencias, lo que me da el juez. No sé mucho de leyes, pero lo que uno ve en televisión, ¿no? Entonces, las evidencias que se muestran en el juicio me dan para concluir que la persona es culpable. El resultado me dio que la persona es culpable. La realidad es que la persona es un asesino. Entonces, el veredicto del juez son 45 años de cárcel. ¿Ya? Si es que la persona es culpable, o sea, mi prueba me dice que es culpable
y la persona efectivamente es culpable, ¿qué diría la sociedad respecto a esta sentencia de 45 años de cárcel? ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien y estamos todos felices, ¿ya? Ok. Ahora, la otra posibilidad es que usando las pruebas, o sea, con las pruebas que tiene el juzgado, no es que yo puedo decir que es inocente, simplemente que no tengo pruebas para decir que es culpable. Entonces, no tengo suficientes pruebas para decir que es culpable. Estoy escribiendo solo palabras, no está toda la frase, ¿no? Entonces, no tengo suficientes pruebas para decir que es culpable. La persona no es un asesino. Y el juez la decisión que toma es dejarlo libre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que una persona que sea inocente, donde las pruebas me dicen que es inocente, lo dejan libre. ¿Les parece bien? Sí. Entonces aquí la sociedad está feliz. Ahora, ¿qué pasa si es que no tengo suficientes pruebas y la persona es un asesino? ¿Cuál va a ser la decisión del juez en este caso? Libre. El juez lo va a dejar libre porque no tiene suficientes pruebas para demostrar que es un asesino. Entonces va a dejarlo libre. No sabe si es que es inocente o no, pero no puede probar que es culpable, entonces lo deja libre. Y aquí estamos cometiendo un error. Este sería el error de tipo 2. Ya. La otra opción es que la persona no sea un asesino y las pruebas hayan sido mal hechas, no sé, el asesino es el hijo, y entonces tenía el ADN del papá, entonces asumen que el papá era el asesino. Entonces, ¿qué va a hacer el juez si es que las pruebas dicen que es culpable? La sentencia. Le sentencia a 45 años de cárcel, toda la vida, básicamente. Ya, este sería entonces el error. Ajá. Yo creo que no fue muy pedagógico esta idea de darles la vuelta. O sea, efectivamente se puede, pero creo que los chumó un poco, pero bueno. Entonces, este sería el error de tipo 2, en el cual una persona que es inocente ha sido sentenciada como culpable. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es, qué implica esto? Si es que un asesino es dejado en libertad, lo que puede pasar es que se redima y ya no haga nada malo, o que vuelva a matar a alguien. Esa es la posibilidad en este caso. Eso es a lo que se expone la sociedad dejando a una persona inocente libre. En el otro caso, lo que tendríamos es una persona inocente que, pudiendo servir a la sociedad, está recluida en una cárcel toda su vida, todo el resto de su vida. ¿Cuál les parece que es el error más grave en este caso, para este ejemplo particular? ¿El error tipo 1 o el error tipo 2? El tipo 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le está sentenciando a una persona inocente. Uh-huh. Muy bien. Entonces, estoy completamente de acuerdo con usted. En el otro curso me dijeron lo contrario, hay que conversarlo un poco. Entonces, aquí, ustedes pueden decir, no, pero que salga alguien a seguir matando es más grave. Y no es más grave. ¿Por qué? Nosotros vivimos, o el Ecuador, no sé todos los países, pero por lo menos el Ecuador se maneja bajo el derecho romano.
Es lo que los abogados estudian, se llama Derecho Romano 1, Derecho Romano 2, Derecho Romano 3 en realidad, en el cual se supone que todos somos inocentes, hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, eso quiere decir que a mí, si es que me quieren acusar de algo, me tienen que mostrar que lo hice y no al revés. Al revés sería que yo tengo que estar mostrando siempre que soy inocente, lo cual sería terrible y sucede en regímenes dictatoriales en las que dicen, no sé, cuando ha habido cosas muy graves en las que han matado inocentes, simplemente decían, no, tú también estabas reunido con la gente de ese partido y mataron a mucha gente. Es más grave tener preso a una persona que es inocente porque cada persona que existe en este planeta es muy valiosa para el planeta y para la sociedad. Todos podemos ser muy útiles si queremos. Entonces, que una persona pase en la cárcel siendo inocente es un costo muy grave, terrible. Entonces, por eso solo se encarcela a las personas que existe la certeza o existen pruebas suficientes para culpar. A pesar de eso, existen errores y se pone a personas inocentes en la cárcel, pero en general, cómo se trabaja con el derecho romano, suponiendo que todos somos inocentes, es para evitar esta clase de cosas. ¿Alguien me podría dar un ejemplo o un comentario de por qué cree que es terrible encarcelar a un inocente? ¿No? Bueno, les doy un ejemplo rapidito para pasar al siguiente tema. Vi un video que que tiene el objetivo de impactar bastante. Entonces le preguntan a gente, gente en la calle le dice, se muere en general en la calle, no sé, 10 personas, no sé, 100 personas, no, ¿cuánto era? 40 personas al año se mueren en la calle. Este año se murieron 30. ¿Le parece que está bien? Y la persona dice, sí, es un número menor, no importa. Entonces le hacen pasar a esa persona, ve que entra por la calle 30 personas, pero esas 30 personas son de su familia, sus papás, sus tíos, sus primos, sus hijos. Entonces le vuelven a preguntar, ¿le parece que 30 personas es poco? ¿Cuántas personas estaría bien que se mueran? Y la persona dice, no, ninguna. Terrible. Lo mismo, si es que en su familia, por ejemplo, quedara preso, no sé, su papá, su mamá, son las personas más cercanas a nosotros, ¿no? O uno de sus hermanos. Siendo inocentes que por un error terminaran en la cárcel, solo piensa en un momento qué pasaría en su vida o cómo cambiaría su vida si es que pasara eso. Si es que les faltara uno de sus padres, probablemente tendrían que trabajar, tal vez ya no podrían seguir estudiando o cuidar a sus hermanos. La situación muy probablemente sería muy diferente a la realidad que tienen ustedes. Si falleciera uno de sus tíos, tal vez sus primos ya no podrían mantenerse, irían a vivir con ustedes. No sé, muchas cosas serían diferentes en ese escenario. Entonces, la realidad de toda la familia cambiaría ante ese hecho. Entonces, ahí es fácil darnos cuenta cómo la vida de una persona es muy importante y nos toca a todos. Bueno, eso me parecería, dígame. No, claro, tiene razón, pero me parece también súper subjetivo porque, en cambio, si tomamos el hecho de que es un asesino y le declaran inocente, como pasa siempre, digamos que se trata de una violación, ¿no? y es un femicidio y cosas así, esa persona está libre. Entonces, ¿cuántas consecuencias va a tener el hecho de que siga
en la sociedad. Entonces también cuántas mujeres va a seguir violando y cómo van a impactar esas cosas en la vida de igual de muchas personas. Entonces me parece que es subjetivo. Sí, o sea, es un tema de conversar, pero lo que es importante que tengan presente es que no es un intercambio. No es que meto a una persona inocente y, o sea, no es que porque tengo una inocente queda, a ver, no es porque estoy metiendo a todas las personas inocentes, no me equivoco y dejo a uno libres. A ver, no puedo hablar, qué horror. A ver, el hecho de pensar así, lo que quiere decir es que estamos haciendo un intercambio, que dejé a un inocente en la cárcel y metí a un culpable, entonces en promedio estoy bien. No, no funciona así. El hecho de que me equivoque poniendo personas inocentes en la cárcel no quiere decir que me equivoco menos en dejar personas culpables libres. Entonces, no es que el error tipo 1 es complemento del error tipo 2. No funciona así. Son errores diferentes que dependen de cosas diferentes. Entonces, no porque yo ponga más inocentes en la cárcel va a decir que estoy dejando menos asesinos libres. Y no porque yo envié a una persona inocente a la cárcel quiere decir que al culpable también lo metí a la cárcel. Entonces puede pasar las dos cosas terribles, que dejé al inocente en la cárcel y al culpable libre. Y es, o sea, es un poco el comentario de Massa que me está diciendo usted, es un comentario que está muy pegado a su juventud, la mía también por un poco de desconocimiento. Por eso le hago el ejemplo de los padres, porque me parece que eso es fácil de imaginar, de entender. Bajo ningún concepto les estoy diciendo que todo el mundo quede libre y no pase nada, ¿no? No, 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 ese no es el problema. Lo que estamos analizando es qué pasa en el error. Entonces, por supuesto que es terrible que un asesino quede libre, por supuesto que es terrible que una persona que es agresiva quede libre. Nadie niega eso. Lo que estamos comparando un poco o teniendo idea es qué es más grave, si es que una persona culpable queda libre o una persona inocente queda presa. Entonces, imaginemos al revés con el caso de la violación, que es muy fuerte, pero ya están ustedes grandes, entonces lo podemos conversar. Imaginemos que estuviéramos en el caso contrario y tuviéramos que demostrar nosotros nuestra inocencia en lugar de que se suponga que somos inocentes. Entonces se le acusa, no sé, a un político, a un familiar, a cualquier persona, se le dice, le dicen, tú violaste a una persona. Dice, no, no, yo no le hice nada. No, no, tú la violaste, tienes que demostrar que eres inocente, entonces tienes que indicar dónde estuviste el miércoles 13 de abril a las 5 de la tarde. No, no me acuerdo. Ya ves, entonces tú la violaste a la cárcel. 10 años a la cárcel. Estaría bien. Entonces el hecho de tener que demostrar siempre la inocencia, lo que puede llevar es a que simplemente yo estoy aquí bueno, me tienen a mí y me estoy grabando, pero en general, durante todos los días yo estoy aquí en mi casa preparando clase. Si es que alguien va por la esquina y dice, no, la Yandira desfalcó un banco, y yo no tengo manera de probar porque estoy en mi casa sola, nadie me ha visto que he salido ni entrado, y no tengo manera de probar que estoy aquí en la casa sentada, pues me llevan 5 años presa sin haber hecho nada. Y eso es lo que ha pasado, y ojalá no pase, pero sigue pasando en algunos países con regímenes dictatoriales en las que buscan destruir, matar o eliminar a las personas que son contrarias a su manera de pensar, y eso lleva a que, con una manera de justificar lo que hacen, los culpen por crímenes que no han hecho o que no tienen sentido. Y ahí tenemos, bueno, todo lo que ha pasado
con los judíos, por ejemplo, como mataron tantos judíos diciendo, bueno, no, es que ustedes tienen el crimen de ser judíos y de haber robado, o seguramente como eres judío ha robado, entonces todos presos y todos los mato. ¿Se entiende un poco ahí mejor la diferencia? Profe, Dígame. pero entonces en este caso yo creo que sí se relacionan los dos tipos de error, porque por ejemplo, si culpan a alguien de un asesinato y lo meten preso, estarían culpando, o sea, y es inocente, entonces estarían metiendo a un hombre inocente a la cárcel, pero al mismo tiempo también estarían dejando a un asesino porque estarían parando las investigaciones porque se supone que ya tienen al asesino. Entonces estarían cometiendo los dos errores. La idea de que los errores son independientes, ya lo vamos a ver un poquito más adelante a medida que entendamos cómo se construyen las pruebas. Los errores son independientes, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo que les decía para que eso les quede más claro es que no estamos, la prueba es de una persona a la vez. Entonces estamos en un tribunal analizando el caso de una persona y aislamos ese evento. Entonces, no es que estamos considerando, ya, entonces como la policía estaba buscando a este, entonces dejó de hacer la otra cosa. No, no estamos en esa situación, porque para cada caso hay un tribunal, un juez, una persona, y para otro caso hay otro tribunal, otro juez, otro policía, otras personas. Son cosas completamente independientes. Entonces, no depende lo que le pase en el juicio de una persona a lo que pase en otra. Es lo que estamos suponiendo. De todas maneras, y lo interesante de hablar de este ejemplo en particular, no es que al finalizar la clase ustedes digan, piensen como yo. No es el objetivo ese. La idea es que ustedes ya se están formando ya 2 años como ingenieros. Entonces, la idea es que empiecen a buscar, a pensar, a leer cosas un poco más profundas de la canción del TikTok, no sé, por hacerles un ejemplo básico. Que lean un poco, pueden ustedes llegar a la conclusión de que tener una persona inocente vale la pena, si es que todas las personas inocentes van a estar condenadas. Que les insisto que no funciona así. Pero, o sea, que la conclusión no sea porque yo creo y ya está, sino leer un poco o entender la razón por la que estamos trabajando en el derecho romano o por qué se usa el derecho romano desde hace tiempo y no se ha cambiado a otro. ¿Por qué se cree que es la forma más justa? Se entiende que se está cometiendo un error, pero ¿por qué no se pasa a otra forma de manejar la justicia? Es un tema que me parece que es bueno que lo tengan presente, sobre todo ahora que en este país salen casos de corrupción cada martes. El entender cómo afecta la corrupción, qué grave es que haya corrupción, por qué hay corrupción, leer un poco de la historia del país, o sea, eso, formarse un poco más allá de las cosas inmediatas y tener un poco más de curiosidad de la sociedad como tal. Me parece bueno que con esta clase de ejemplos ustedes empiecen a buscar otras cosas. Entonces, un amigo está leyendo un libro que se llama La realidad de los ecuatorianos, me parece, de Osvaldo Hurtado. Entonces, en el libro, por ejemplo, cuenta que se encuentra el autor con un empresario y dice que el empresario no le gusta trabajar en el Ecuador porque no solo hay corrupción, sino que la corrupción está corrupta, que la corrupción no es honesta, porque dice que además que tienes, o sea, que te cobran un dinero extra para hacer un servicio o para que te den una comisión o para que te den un proyecto, aparte de eso no te cumple. Entonces, la idea es eso, un poco de estas preguntas, que ustedes se empiecen a cuestionar cosas un poco más allá de la simple clase. Y nosotros como politécnicos, también soy politécnica, tenemos la mala fama de ser personas cuadradas, es decir, que no vemos más allá de 4 paredes y no, dice 2, entonces es 2 y no me importa nada más y no voy a conversar al respecto porque es 2. Y no es así. Entonces hay que cambiar un poco eso y eso se logra escuchando cosas diferentes, leyendo cosas diferentes
que sean un poco más profundas que el meme de la semana, ¿ya? Entonces, es un poco eso, o sea, no es para nada que al final de la clase, bueno, en este tema en particular, es como, hay algunas cosas que han cambiado en la sociedad, por ejemplo, en algún punto parecía aceptable torturar a una persona para obtener información. Ahora, el torturar a una persona bajo cualquier concepto es terrible y se entiende así. Entonces, la sociedad también evoluciona. Entonces, la idea es que ustedes, despertar en ustedes la curiosidad de leer algo más, de hacer algo más y de pensar en eso, en su día. Si es que le están dedicando 4 horas al día al Instagram, tal vez dedíquenle 3 y usen 1 hora para leer. Ni siquiera para estudiar, para leer, para hacer algo mejor por ustedes. ¿Ya? ¿Les parece bien? Sí. Ya, qué bueno, me alegro bastante. Ya, hagamos el último ejemplo para terminar esta sección. La idea era exactamente indicarles un poco cómo se funciona. Espero que no les haya confundido mucho al cambiar el orden de la tabla, pero es eso, decirles que se puede llenar como sea, van a encontrar en libros que se llena de manera diferente. Lo importante es entender que está bien si es que la realidad va con el resultado de la prueba en ambos casos y vamos a cometer un error si es que no estamos en concordancia con eso. Ya, último ejemplo, supongamos, mandé. Perdón, ¿el error tipo 1 siempre es el falso negativo? Sí, eso sí. Ya. Entonces, aquí lo que vamos a hablar, supongamos que llueve o que no llueve, como siempre en Quito. Entonces, si es que la prueba de hipótesis me dice que no llueve, perdón. Si la prueba me dice que llueve y efectivamente llueve, yo estoy feliz. Si es que la prueba me dice que no llueve y efectivamente llueve, ya no llevé paraguas, entonces me estilé. Si es que no llueve, y la prueba me dijo que llueve, bueno, eso quiere decir que yo llevé el paraguas de gana y tal vez hizo sol, ¿no es cierto? Entonces, no estoy tan feliz, me estorbó el paraguas, pero no es tan grave, digamos. Ah, y aquí llovió, ¿no? Ya, no, solo se hacen líneas, perdón. Ya, entonces, y llovió. Ok. Y la otra opción es que no lleve paraguas, entonces también estoy feliz. Hizo solcito. Ya, entonces, en este ejemplo, también es bastante subjetivo, pero la idea es que en los dos casos que me equivoqué, no es, o sea, podría para algunas personas parecer que la gravedad del error es similar. O sea, que no llueva y yo esté cargando ese paraguas grandote me parece una molestia terrible. Y también que llueva y yo no lleve paraguas y me estile me parece un error terrible. Entonces, para otra persona llevar el paraguas de gana puede ser mucho más grave o mojarme cuando llueve puede ser más grave. Entonces, aquí es un poco subjetivo, no es la idea, como les digo, llegar a una conclusión, pero lo que quiero que tengan presente es eso, el error tipo 1, el error tipo 2. ¿Alguien tiene algún comentario antes de seguir, tal vez? No. Listo. Entonces, vamos a hablar un poco de definiciones y vamos allá a empezar a hacer una prueba de hipótesis. Creo que se alcanzamos, veamos. Entonces, vamos a empezar esta clase definiendo el error tipo 1. El error tipo 1 es entonces el error que yo cometo al realizar la prueba de hipótesis. Ese va a ser el error tipo 1 y entonces a ese error lo vamos a llamar error tipo 1
también se lo conoce como la significancia de la prueba. Eso no lo había escrito ya. También se conoce como la significancia de la prueba y se representa usando la letra alfa. Sí, aquí está. Ah, no, está la última versión ahí. Al parecer les compartí la no última versión. Ya les comparto la última versión. Qué raro. Ya. Entonces también se le denomina el nivel de significancia de la prueba. Entonces, ¿qué tan significativa es la prueba? Va a depender de qué tan bajo es el error tipo 1. Entonces, es la referencia con la que vamos a trabajar y vamos a entender tal vez esta clase o a partir de la siguiente, cómo funciona el error tipo 1, cómo podemos controlarlo y qué información nos entrega. Y más adelante hablamos del tipo 2. Vamos de a poco, ¿ya? A ver. Ah, ya. En la versión en PDF que que les compartí, están los ejercicios resueltos compartidos por la cátedra. Esos ejemplos no los hice yo. Entonces, por eso en la versión que van a tener en el aula virtual están sin esos ejercicios, porque no los hice yo. Pero están en la diapositiva que les comparto. Usen, por favor, el PDF que les acabo de compartir, no porque están sin los ejemplos, sino porque la primera versión que les compartí está con errores que ya corregí en el segundo documento. El documento lo voy haciendo a medida que avanzamos en la clase, entonces cada clase, al final de la clase, lo subo a la aula virtual con correcciones o más ejemplos o alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, tengan eso en mente. Entonces, usen por favor el documento que les acabo de compartir en el chat, por favor. Ok. Entonces, bueno, estábamos hablando de eso. Ya, entonces, ¿cómo vamos a realizar estas pruebas? Entonces, vamos a trabajar con el primer ejemplo, que es el más sencillo. Y ahora nos vamos a restringir a hacer ejemplos de pruebas de hipótesis para parámetros de la población. Como les comentaba, eso no son los únicos pruebas de hipótesis que se pueden hacer. Tengo un libro que les voy a mostrar al finalizar la clase con 100 pruebas de hipótesis que se pueden hacer de diferentes cosas. Nos estamos restringiendo simplemente a pruebas de hipótesis de la población, primero porque son más claros y segundo porque son las herramientas que tenemos. Ustedes no dominan temas, por ejemplo, de regresión lineal o de modelos estadísticos, entonces no se puede hablar más allá de eso porque tendríamos que abordar otros temas. Entonces, la idea sobre todo de esta parte del curso es que ustedes tengan presente lo que quiere decir una prueba de hipótesis, si es que si hicieran el resultado de una prueba rápida, si hicieran una prueba rápida de COVID, que puedan leer el informe y entiendan lo que quiere decir un falso positivo, un falso negativo, de dónde sale el alfa, de dónde sale el beta, qué implica cada uno, es la importancia de lo que por qué es importante lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a trabajar con el caso 1. Entonces, vamos a trabajar con la población. Y entonces, suponemos que población donde conocemos, que es lo mismo con lo que empezamos los intervalos de confianza, que suponemos la desviación estándar o la varianza de la población. No necesariamente es cierto esto, no necesariamente es fácil que esto pase, en realidad es bastante complicado, pero la idea de esto es empezar a explicar cómo funciona. ¿Listo? Entonces empecemos. Supongamos que la media de edad de la población ecuatoriana es 30. Y la prueba de hipótesis alternativa sería que esto es falso, que son diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tener, ¿cómo le llamé? Ya no me acuerdo. Le puse el punto crítico.
Ya. Entonces, en general, cuando nosotros estamos trabajando con medias, esta es la media de la población, todo esto es de la población, las pruebas de hipótesis son de la población, y yo saco una muestra. Entonces, cuando saco una muestra y quiero hablar de la media, entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuál es el estadístico con el que voy a trabajar? Es barro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la idea es que tengo una población que estoy suponiendo que tiene una distribución normal y aquí mi hipótesis es que la media de la población es 30. ¿Ya? Esa es mi hipótesis, lo que estoy yo suponiendo. No necesariamente es cierto, esa es mi hipótesis. Entonces les voy preguntando. Si es que yo hago una muestra y me sale que la media de la muestra es 32, ¿ustedes podrían decir si la hipótesis se cumple o no se cumple? No, no hay suficientes datos. Ajá, exactamente. No estoy segura. Capaz que sí, pero no sé. Ahora, ¿qué pasa si es que la media de la población cayó por acá? Si hago otra muestra diferente y me salió por acá en 40. ¿Podría yo decir algo con respecto a la hipótesis nula? ¿Tengo suficiente información para decir que la hipótesis nula es falsa? No. No, todavía estoy relativamente cerca. Ahora, ¿qué pasa si saco una muestra y la media de la población me salió por acá? ¿Será posible que mi hipótesis sea verdadera? Ahí sí ya no. Ahí sí, ya no. Entonces, lo que me doy cuenta es que va a existir una región dentro de la cual, si es que la muestra cae ahí, yo lo que voy a concluir es que yo no rechazo que la hipótesis que puse es verdadera. No puedo rechazar porque no tengo información. Está como muy cerca para decir que es falsa. Pero si ya me alejo lo suficiente, entonces aquí yo ya voy a rechazar. Porque estoy tan lejos, si digo que la media de la población es 100 y me salió una media de la población igual a 2, estoy tan lejos que digo, no, es imposible que la media de la población tenga ese valor. ¿Ya? Lo mismo, con la misma lógica, va a suceder si es que yo empiezo a tomar muestras y me salen valores menores. ¿Ya? Entonces aquí también, si es que yo me alejo mucho a la izquierda, aquí también voy a rechazar. ¿Se entiende hasta ahí lo que estoy haciendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué hacemos para comparar? Esta gráfica tiene una distribución normal de media mu y varianza sigma al cuadrado. ¿No es cierto? La mu es mi supuesto de mi sub 0. Se le pone mu sub 0 al valor que estoy yo suponiendo que es cierto para la población. Entonces, esta tiene esta distribución, es lo que yo estoy asumiendo cierto. Estoy en este caso de aquí. Ok, pero como ustedes saben, yo no puedo calcular los valores que toma la normal dentro de este valor, usando la normal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estandarizamos o normalizamos, como ustedes quieran. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es calcular el Z, que tiene una distribución normal 0,1, como el X barra menos el mu sub 0 dividido para sigma multiplicado por raíz de n. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo lo que paso es a comparar los datos
yo lo que paso es a comparar los datos que tengo utilizando una distribución normal. Ahora sí, con media 0 y varianza 1, entonces aquí la media que yo estoy... ya, se supone que tiene que estar la una encima de la otra y tienen que ser iguales, pero usen un poquito su imaginación ahí. Están al máximo mis capacidades de dibujo. Ya. Entonces, en esta distribución normal, yo entonces voy a tener este intervalo en el que yo no rechazo y un intervalo en el que rechazo. Entonces aquí no rechazo. Y aquí es que vamos a poner el nivel de la probabilidad del error tipo 1. Entonces, el nivel de significancia de la prueba, que así se llama, el nivel de significancia de la prueba, yo lo decido dependiendo de lo que estoy haciendo. Significancia. Dependiendo de lo que yo estoy haciendo. Entonces, el nivel de confianza puede ser alfa. Esa es la significancia de la prueba. Y como yo puedo tener errores aquí o acá, entonces voy a dividir para alfa sobre 2, alfa sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me va a marcar a mí los puntos, estos puntos de aquí. Aquí sería el z alfa sobre 2 y aquí yo tendría el z alfa, el menos z alfa sobre 2. Esos serían los puntos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a comparar esos puntos con el z estadístico que calculé. Si es que el z me sale mayor que menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2, entonces yo voy a llegar a la conclusión de que no puedo rechazar la hipótesis nula porque estoy dentro de la zona de no rechazo. En cambio, si me sale el z alfa sobre 2 por acá, entonces yo voy a rechazar h sub 0 porque estoy dentro de la zona de rechazo. ¿Alguna pregunta tal vez? Profe, y si no nos dan en un ejercicio el nivel de significancia, asumimos un valor, como hacíamos en intervalos de confianza, que asumíamos un Sí, 95. ajá. Si es que no me dan información, se asume un nivel de significancia de 0,05. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok. Ya, entonces esta es la realidad, la relación que yo voy a tener si es que hago una prueba así. Como tengo dos colas, esta prueba se llama, con mucha creatividad, una prueba a dos colas. Entonces, esto tiene que ver con el igual que está aquí y el diferente. Entonces, si es que es diferente, puede ser menor o mayor, que ya me está marcando un error. Ahora, no es la única forma en la que yo puedo hacer una prueba de hipótesis. Yo puedo hacer una prueba de hipótesis en la que supongo que mu es mayor a un cierto valor mu sub 0 y la hipótesis alternativa es que sea menor. Bajo esta lógica, entonces yo puedo trazar otra vez. No puedo. Profe, Yo disculpe, voy. Ajá. antes de continuar con la materia, en la clase anterior habíamos visto un poco de la distribución de Fisher y dijo que iba a explicar Sí. mejor Ajá. esa parte. Ajá. Sí, el lunes voy a hacer eso. Ya, No profe. lo hice hoy porque quiero estar segura que van a poder hacer ejercicios en CP. Entonces, sí, eso hacemos la próxima clase. No se me ha olvidado, pero sí tenía que haberles dicho al principio de la clase. Ok,
Entonces, yo estoy asumiendo que mu es igual a mu sub 0, este es el centro de la distribución, pero mi hipótesis es que el valor real de la población es mayor que este punto. Ya. Con esa lógica, si es que a mí me sale una muestra aquí, ¿yo puedo rechazar la hipótesis nula? Pueden tener su micrófono desactivado 3 minutos y con eso seguimos la clase rápido. Si es que está ahí, ¿puedo yo rechazar la hipótesis nula, sí o no? No, No, ¿no es cierto? En realidad está cumpliendo lo que dice la hipótesis nula. ¿Qué pasa si es que cae la muestra por acá? Tampoco. Si es que cae por acá, Tampoco. No. y sin importar, ¿y si cae acá? Tampoco. Tampoco. Tampoco, porque en todos los casos estoy cumpliendo la hipótesis de ser mayor que un cierto valor. Entonces, no, sin importar lo lejos que me vaya, en ninguno de los casos voy a rechazar. Entonces, estos son no rechazo. Todos estos de aquí. Ahora, por el contrario, si es que cae igual todavía, muy cerquita de aquí, ¿yo puedo rechazar? No. sí, Y si cae por acá, también. Ahí sí. ya, este no en realidad. Entonces, depende del rango que yo me ponga. Yo sé siempre que yo que yo realizo una muestra que va a tener un error. Entonces, si la muestra cae cerca de mi hipótesis, arriba o abajo, no voy a poder rechazar mi hipótesis porque estoy muy cerca. Pero si ya estoy suficientemente lejos y el suficiente depende del error, la cantidad de error que quiera cometer yo, entonces eso me va a permitir decir que no rechazo, este también no rechazo, pero este de aquí ya rechazo. Rechazo, ¿qué rechazo? H sub 0. ¿Ya? Ejercicio mnemotécnico nomás para acordarse en los lados. Esto, la idea es que es una flecha. Imagínense que esta es una flecha. Entonces, ahí es donde está la cola de rechazo. ¿Ya? Es solo una forma para acordarse qué lado es cuál. Si no, con la forma que les acabo de explicar, la lógica también les ayuda, como quieran. Ok. Entonces, mi zona de no rechazo es toda esta parte de aquí. Esta va a ser la zona de no rechazo. Y la zona de acá va a ser la zona de rechazo. ¿Tiene alguien alguna pregunta tal vez? Profe, disculpe, ¿y por qué había dicho que usábamos esta distribución? ¿Cuál distribución? La normal. Ajá, o sea, de esta forma. Estamos usando la distribución normal porque la normal describe la media de la población. La media de la población tiene una distribución normal. Ah, ya, gracias. Ujú. Profe, disculpe, ¿Sí? Dígame, lo escucho. ¿puedes repetir? Porque dijo que toda esa fila verde era hasta acá, o sea, hasta acá. Sí, No o le estoy sea, viendo, entonces el hasta acá no me dice nada. a la izquierda. ¿Por qué está todavía que no se puede rechazar a la izquierda de la media? Claro. Entonces, aquí, mi hipótesis es que la media de la población es mu sub 0. Un ejemplo más fácil. Supongamos que usted tiene una empresa y están diciendo para salir tablas y poder trabajar, yo estoy asumiendo que mi media de ingreso es de $10 diarios, por decir algo. A mí lo que me preocupa es ganar menos de $10 diarios porque entonces ya no puedo pagar ni al personal
ni mi sueldo, ni los gastos del negocio. Entonces, si es que yo gano más de $10 en un día, digamos que un día gané $100, ¿me preocupa? ¿Sí o no? ¿No? No. No, ¿no es cierto? Chévere, mejor, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si un día gané $3? Ahí sí me preocupo porque digo, no, estamos ganando menos de lo que deberíamos diario. Tengo que hacer algo para mejorar. Mañana tengo que vender el doble para estar en mi punto de equilibrio. Entonces, esa es la idea de esta prueba. Entonces, no me interesa un valor específico, lo que me interesa es saber que si estoy por encima o por debajo de un cierto valor. Entonces, por eso, todo lo que esté por encima del mu sub 0 está bien, no me permite rechazar. Yo tengo como hipótesis que gano mínimo $10 al día. Si gané un día 200, sigo pudiendo validar mi hipótesis. No se olviden que la hipótesis es algo que yo estoy asumiendo que es cierto. Entonces es como el ministro del Ecuador, de Economía, asumió este año que el petróleo se iba a vender a $36. Pues cualquier cosa encima de los $36 no importaba, porque con $36 se hizo el presupuesto y con eso sabíamos que iba a haber medicinas, hospitales y pagó a los empleados públicos. Ahora nos están pagando $6 por el barril, entonces estamos hecho leña. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. No era problema si es que al Ecuador le pagaban $100 por barril, no me preocupa eso es bueno, eso cumple con todo lo que yo tenía pensado, algo mayor que 36, pero cuando no se cumple, cuando estoy por debajo de ese rango, ahí es que tengo problemas. ¿Se entiende ahí mejor? Sí, gracias. Ya, de acuerdo. Entonces, con la misma lógica de antes, lo que hacemos es pasar a la distribución normal estándar. Háganse, aquí por favor usen su imaginación. Esto es una normal estándar muy mal dibujada, pero usen su imaginación. Entonces, aquí tendríamos el Z y otra vez el nivel de significancia de la prueba. Siempre es alfa. Siempre ese es el nivel de significancia de la prueba. Siempre. En este caso, como el nivel de significancia de la prueba es alfa y sobre todo, ya no me concentro en dos lados de error que se pueden cometer, sino uno solo, entonces quiere decir que esta cola tiene una probabilidad alfa de suceder y entonces el Z que voy a calcular aquí sería el Z alfa, no el Z alfa sobre 2, sino el Z alfa. Y sería menos Z alfa además. Entonces, en este caso, si es que el Z stat siempre es el mismo para esta prueba, se me está dañando el OneNote, perdón. Si es que el Z stat me cae aquí, entonces ahí yo no tengo ningún inconveniente. Lo que voy a hacer es no rechazar. Entonces, no tengo información suficiente para rechazar H0. En cambio, si es que cae por aquí, aquí voy a rechazar H0. Entonces, lo que sucede es que esta área de aquí es el área de rechazo. ¿Me he explicado? Entonces, ustedes tienen en el documento un resumen con esto. Si hay algo que no está claro o que les falta, me avisan para agregarle, ¿no? Para que vaya quedando cada vez mejor. Y ya se me dañó el OneNote otra vez. A ver, entonces, ya por tiempo, pues ni modo. Hagamos el ejemplo 1. Entonces, hay 3 tipos de pruebas que se pueden hacer. La primera se llama a 2 colas y las otras 2 a 1 cola, a la izquierda y a la derecha. Me faltan 10 minutos, entonces quiero hacer el ejemplo 1 y la próxima clase hacemos el ejemplo a la otra cola. ¿Ya?
Déjenme cerrar. ¿Tienen ustedes el documento? Voy a cerrar un ratito el OneNote y abrirlo porque ahí se arregla el problema que me da. Ya, ok. Entonces, por favor, hagamos el ejemplo 1. Tómense 2 minutos en realidad. La única intención de este ejercicio es que ustedes construyan ustedes mismos la prueba de hipótesis y determinen cuál es el estadístico de prueba que vamos a utilizar. Entonces, tómense 1 minuto para hacer eso y ya seguimos con la clase. ¿Listos? ¿Cómo les fue? ¿Quién me dicta cómo quedaría la solución del ejercicio? ¿Cuál sería la hipótesis nula? ¿Nadie? ¿Cuál sería la estadística de la hipótesis nula? Sería que new sea igual a new sub 0. Ajá, mu. El new me parece que es así. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Que sea diferente. Que sea diferente, ajá. El estadístico de prueba en este caso sería igual entonces a ¿qué? Zstat igual a ¿qué? Está arriba. X barra menos mu sub 0 sobre sigma por raíz de. ¿Ya? Y el nivel de significancia de la prueba es 0,05. ¿Ya? Un ejemplo súper chiquito solo para que les vaya quedando claro lo que estamos haciendo.